que es algo que experimentaste en la infancia pero no conectaste los puntos del peligro barra gravedad barra qué tan horrible hasta la edad adulta. El patio de construcción abierto, y de fácil acceso lleno de excavadoras y otros vehículos utilitarios, que tenían las llaves adentro por alguna razón. Estaban construyendo un nuevo desarrollo de viviendas justo al lado del mío, y estaba como a 2 minutos a pie. Nunca entendí por qué dejaron las llaves, pero durante una semana nos divertimos, hasta que llamaron a la policía. Pensé que era normal que otros niños vivieran con ratas salvajes en tu habitación. Pensaba que era normal enfermarse siempre pero no recibir tratamiento. Pensé que era normal tener parásitos constantemente. Cuando era más joven, un hombre me agarró por el hombro e intentó apartarme. Iba caminando justo detrás de mi papá que empujaba un carrito de compras. Normalmente tomaba su mano pero la soltaba por un momento cuando estábamos cerca del auto. Este tipo me agarró del hombro con fuerza. Recuerdo darme la vuelta y ver a este extraño al azar asintiendo en dirección a varios otros hombres que comenzaban a rodearme. Tenía alrededor de 5 o 6 años, y no entendía lo que estaba pasando, pero recuerdo que mi papá se dio la vuelta para levantarme y subirme al auto, y él se volvió loco con ellos cuando se dio cuenta de que no estaba junto a él. Huyeron. Nunca he visto a mi padre perder la cabeza así desde entonces. Solo más tarde me doy cuenta de lo cerca que estuve probablemente de ser secuestrado a plena luz del día. Mi papá tenía un problema de ira que le impedía ser el apoyo emocional que necesitaba mi madre, así que buscó ese apoyo de mí. El término psicológico para esto es paternidad sustituta. Yo era solo una niña pequeña, pero ella vino a mí para hablar sobre problemas con su matrimonio, su trabajo, su vida social. Solía ventilar todos sus problemas con mi papá conmigo. Yo era, como el término implica, un sustituto de mi padre. No fue hasta que fui a la escuela de posgrado, en psicología, cuando tenía poco más de 40 años que aprendí que esta es una forma de abuso emocional. Cuando mi hermana menor y yo éramos muy pequeñas, este hombre vino a pintar nuestra casa. Estuvo allí casi todos los días durante un cierto periodo de tiempo, si mi mente de 8 años no recuerda mal. Tenía 60 o 70 años y nosotras, mi hermana y yo, pensábamos que era un hombre muy agradable porque nos daba dulces. Recuerdo que tenía muchas ganas de verlo por eso. También nos invitaba a sentarnos en su regazo cuando nuestros padres no estaban presentes. Un día, mi hermana y yo estábamos sentadas en la sala de estar, que tenía una puerta mosquitera transparente que daba al patio. Se suponía que el pintor estaba trabajando en el patio, pero mi mamá, desde otra ventana de la casa, lo atrapó masturbándose con nosotros cuando pensaba que nadie miraba. El hombre se fue rápidamente. Mi mamá inmediatamente llamó a la policía, y recuerdo que mi mamá y yo tuvimos que dar una declaración más tarde, pero no pudieron hacer nada porque no tenían pruebas. Cuando tenía 10 años, tuve que viajar y quedarme con mis entrenadores de hockey para un torneo. Mis padres tenían que trabajar barra viajar ese fin de semana, por lo que no estaban disponibles. El motel en el que nos alojamos no tenía catres adicionales, así que terminé durmiendo en la cama con uno de mis entrenadores. No estaban viendo porno en la tele, pero recuerdo que había mucha desnudez. No es apropiado para mi edad, seguro. Algo debe haberse sentido mal, porque terminé durmiendo en el armario las 2 noches. No pasó nada, pero realmente muestra cómo los atletas jóvenes pueden terminar en situaciones en las que son extremadamente vulnerables al abuso barra agresión sexual. Cuando era pequeño no comía. Yo tenía muy poco apetito y estaba bajo de peso. Mi madre me sostenía la cara y ponía la comida con fuerza y yo lloraba y lloraba por eso. Me tomaba 1 hora para terminar una comida y mi madre me abofeteaba y me golpeaba y una vez me encerró en el almacén que estaba completamente oscuro. Ahora tengo una relación difícil con la comida. Fui con una tía a visitar a un tío en prisión. Mi tía y mi hermano pequeño, ambos de alrededor de 10 años, nos recogieron a mí y luego una amiga de ella nos recogió a todos en una camioneta. No había asientos traseros, así que nos dijeron que nos sentáramos atrás y nos agarráramos a los lados. Como los niños pensaban que era una maravilla, luego llegamos a la prisión y nos deja en la furgoneta con este tipo raro durante 1 hora mientras él escucha música. Mi hermano y yo nos miramos con cara de what the fuck. Mirando hacia atrás, ahora pienso en lo irresponsable que fue esta perra. Mucho comportamiento de tipo abusivo por parte de mi madre. No pensé en ese entonces que había sido abusado, solo pensé que ella era mala. Cuando tenía entre 14 y 18 años, dejó que muchos chicos mayores, en su mayoría sus amigos, salieran conmigo. No sabía que le estaban dando dinero por eso. Cuando era niño, a menudo vagaba por las casas de las personas.
No para ser rebelde, solo porque tenía curiosidad sobre lo que había dentro. Un día, cuando tenía alrededor de 8 años, irrumpí en la casa de esta persona y me atraparon. El niño tenía unos 16 años. No tengo ningún recuerdo de cuando me encontró, pero me preguntó si me gustaría ver a sus animales. Me llevó arriba y me mostró todo tipo de animales que tenía. Serpientes, pájaros, gatos, lagartijas, todo. Después de un tiempo decidí irme a casa, me dio un helado y me dejó ir. Mi abuelo fue encarcelado por intentar matar a mi abuela cuando ella pidió el divorcio. Ya no se le permitía legalmente estar en contacto con mi familia. De los 4 a los 8 años, durante el recreo, conducía a lo largo de la cerca y me decía que subiera a su camioneta. Trataba de atraernos a mí y a mi hermano con dulces, incluso se ofreció a ayudarme a saltar la cerca. Me echaron de esa escuela y me obligaron a ir a una nueva. Nunca lo vi durante el almuerzo desde entonces. Mi amigo y yo a menudo íbamos al parque cuando teníamos alrededor de 6 años. Cuando íbamos, siempre nos deteníamos en esta casa de parejas al azar. Se convirtió en rutina parar en su casa por dulces. Entrábamos y conversábamos con los dos adultos. Ninguno de nosotros recuerda cómo entramos en contacto con ellos en primer lugar. Realmente ya no era un niño, pero eso sucedió cuando tenía unos 11-12 años. Mi familia, hermana, papá, mamá y yo, estuvimos en algún festival en nuestro pueblo. Cuando íbamos a casa, mi mamá no se sentía bien y dijo cosas locas en el camino a casa. Nunca la he visto así. Normalmente mi papá era el borracho. Ni bien llegamos a casa la llevamos a la cama y mi hermana, de unas 10, insistió en dormir con ella. Antes de ir a este festival mi mamá ya le dijo que podía hacerlo ya que mi papá y ella se estaban separando y él dormía en otra habitación para que hubiera suficiente espacio para ella. Mi madre se desmayó tan pronto como tocó la almohada, así que mi hermana se preparó y quería irse a dormir con ella. Mi papá no lo permitió. Nos gritó que mi hermana no se acostaría con nuestra madre. Pero insistí en que lo haría, porque tenía una extraña sensación en el estómago acerca de que mi papá estaba justo en la habitación debajo de ella y ella estaba totalmente noqueada. Él la miraba a veces, no lo sabía en ese momento, pero sabía que algo estaba pasando. Definitivamente no está bien, así que mi hermana se acostó con mi madre y no pasó nada malo esa noche. Al día siguiente mi mamá nos dijo que estaba pensando que alguien le pusiera una especie de pastillas en la copa porque con 2 copas de vino nunca se comportaría así, lo que yo sé. A medida que envejezco, tengo 19 ahora, empiezo a darme cuenta de lo que sentía y por qué no quería que mi papá se acercara a mi mamá cuando ella estaba así. Crecí sintiendo que necesitaba proteger a mi madre y a mi hermana, especialmente de mi padre, y ellos también lo hicieron. Aparentemente, cuando era más joven, no podía caminar muy bien. Mi mamá bromeaba al respecto, minimizando cariñosamente, diciendo que mi cerebro era demasiado grande para mi cuerpo y que yo pesaba demasiado. Siempre tomé las bromas como un cumplido tonto, porque soy bastante inteligente y siempre fui pequeña para mi edad. Hasta que mi hijo mayor corría por la casa y saltaba alrededor de los 2 años. Fui adoptado por mis padres cuando tenía casi 3 años. Por lo que aprendí de mis padres y mi hermana mayor, mi biografía me descuidó gravemente. Lo que pensé que era una pequeña historia divertida era realmente la realidad de que nunca me enseñaron a caminar. Combinado con la desnutrición, mi hermana me recuerda con la barriga hinchada por el hambre, y me di cuenta como adulto de lo mal que estaba y de cuánto amor y cuidado me daban mis padres. Tengo algunos ejemplos más de cómo el abandono temprano afectó mi vida joven, y ciertamente tuvo un impacto duradero en mí como adulto, pero ese fue el momento WTF más grande que tuve en mi infancia. Hay un arroyo en el bosque, cerca de la casa de mis padres que parece tranquilo e inocente, pero está lejos de serlo. El bosque es un lugar frecuentado por preadolescentes y adolescentes y está lleno de restos de viejas fiestas, fuertes de palos que se olvidaron hace mucho tiempo y las cuerdas. Las cuerdas eran nombres de un conjunto de cuerdas que colgaban de un árbol que sobresalía por encima de la parte profunda del arroyo en una colina. Durante los meses de lluvia, el arroyo crecerá, y el lugar que está directamente debajo de las cuerdas llega a tener unos 15 pies de profundidad. Bueno, solo llega a esa profundidad porque en el centro del área hay una alcantarilla que se abre como 10 pies por el arroyo cerca de la orilla. Si no tienes cuidado y aterrizas directamente en la alcantarilla, puede ser bastante aterrador no poder nadar y solo sumergirte más en el agua oscura y fangosa hasta que salgas. Solíamos jugar en esa alcantarilla todo el tiempo y ahora, como adulto, me di cuenta de lo aterrador que era en realidad y de lo rápido que podríamos haber muerto. Este es más un momento de segundo año de secundaria, pero aún cuenta. Porque yo estaba realmente inconsciente en ese entonces. En mi segundo año, tuvimos este nuevo profesor de historia. Lo llamaremos Señor W desde el principio. Me encantó este tipo,
Era ruidoso y divertido y se llevaba muy bien con literalmente todos. El incidente ocurrió a la mitad del año escolar. En este momento era la Semana del Espíritu, donde durante toda la semana, la escuela se viste de diferentes cosas hasta ese sábado, que era un partido de fútbol de rivalidad. Pero de todos modos, como de costumbre, los pasillos estaban abarrotados y solo quería apurarme con mi tema favorito. El señor W y otro maestro estaban hablando en medio del pasillo, así que traté de meterme entre él y los casilleros. Bueno, mi mano accidentalmente rozó su trasero. Me disculpé profusamente y él estaba tranquilo al respecto. Él se rió y dijo que estaba bien. Bueno, nunca me di cuenta, pero cada vez que me disculpaba por algo, siempre me llamaba por un nombre cariñoso. Al igual que Sweetheart y Babigil, nunca le presté atención y nadie más pareció darse cuenta porque otros niños estaban ocupados con sus amigos. Hasta el viernes. En realidad, fue un día tranquilo y olvidé entregar mi tarea el día anterior. Me disculpé y el señor W respondió: está bien, nena y hombre. Había al menos 5 jugadores de fútbol en ese salón de clases con su atuendo y se fueron de con el señor W mientras miraba todo eso. Todavía no tenía idea de lo que estaba pasando. Incluso cuando uno de ellos me preguntó si estaba bien. Mirando hacia atrás ahora, estoy agradecido por esos muchachos. También supe que el señor W fue despedido al año siguiente. Me pregunto. Cuando tenía 14 años, me gustaban mucho los animales y me uní a una comunidad foro. Todos fueron muy cercanos y acogedores. Nos sentábamos a conversar todas las noches y teníamos eventos semanales en los que todos se reunían durante años. Si mis mascotas estuvieran enfermas, me enviarían cosas para ayudar, etc. Todas las edades, pero conocí a algunos amigos cercanos de mi edad con los que todavía sigo. Terminé hablando frecuentemente con un chico de nuestro grupo que tenía 27 años, tenía muchos problemas de salud mental y no entendía lo que significaba preparación en ese momento. Pensé que éramos amigos, chateamos por video, nos llamamos, obtuve mi dirección y comenzó a enviarme cartas detalladas sobre cómo quería morir, pero yo era su amigo más cercano / lo hice sentir mejor y quería conocernos en persona. Cuando cumplió 28 años me dijo que casi lo hizo hasta que lo llamé. Estaba con unos amigos y les dijo que yo tenía su edad / querían conocerme. Comenzó a pedirme fotos y me envió videos sexuales de él cuando cumplí 15 años y lo llamó mi presente. Cuando comencé a retroceder, dijo que estaba enamorado y les dijo a sus amigos / familiares la verdad sobre mí, dijo que ya no le importaba. Luego desapareció durante unas semanas y de repente reapareció brevemente diciendo que tenía que tomar un trabajo en otro país y que no se suponía que debía hablar conmigo, pero quería decirme dónde estaba. Nunca volví a saber de él y estoy agradecido de que no haya continuado. Cuando tenía alrededor de 11 o 12 años, estaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Siendo este verano a principios de los 80, su papá pensó, ¿por qué no dejar que los niños jueguen con fuegos artificiales? Les dio a todos un petardo y dejó que lo tiraran al césped para verlo explotar. Tuve la brillante idea de sostenerlo hasta que estuviera a punto de explotar y luego lanzarlo, así que explotó en el aire y se veía genial como un caza espacial explotando. Así que me estoy aferrando a él, y su papá y todos los niños están gritando tíralo. En retrospectiva, puedo verlos comenzando a entrar en pánico, pero en ese momento dije, sé lo que estoy haciendo. Tengo un plan. Lo lancé justo cuando su papá comenzaba a correr hacia mí para quitármelo de la mano y, de hecho, explotó en el aire, aproximadamente en el vértice del lanzamiento, y me di la vuelta triunfalmente para decir, mira, yo sabía lo que estaba haciendo. Años más tarde, me doy cuenta de lo estúpido que fue, y cómo estuve literalmente a una fracción de segundo de perder los dedos, y cómo debo haberle dado un ataque al corazón a su padre pensando en la responsabilidad que estaba a punto de imponer. En ese momento, sin embargo, simplemente me molestó que no me dieran otro petardo para lanzar. No recuerdo los detalles vívidamente, pero estoy seguro de que mi niñera solía abusar de mí o algo así. Lo único que recuerdo es que me obligaba a tocarla y trataba de besarme, pero no me gustaría y lo haría. Solo corre y quédate en el cobertizo. En cuarto grado me dejaron en mi parada en el autobús escolar y la puerta de la casa no estaba abierta. Mi familia no me dio una llave porque tenían miedo de que perdiera y algún rando de alguna manera averiguara a qué casa iba. Mi mamá no abrió la puerta incluso después de que golpeé la ventana de su habitación. Estaba jodida con pastillas. Hicimos autostop con un extraño a la casa de mis abuelos en el camino. Mi familia tuvo un ataque, terminó culpando a la escuela. Mi madre solía enojarse increíblemente por cosas pequeñas. Me gritaba largas diatribas, rompía platos y muebles y me ahogaba hasta que perdía el conocimiento. Cuando crecí más grande que ella, amenazó con llamar a la policía y decirles que la ataqué. Siempre pensé que debo haber sido el peor niño.
Como adultos sé que ella era una madre terrible. De alguna manera tenemos una relación funcional ahora. Ha olvidado convenientemente todo lo que hizo y nunca asumirá ninguna responsabilidad. Cuando estaba en la escuela secundaria, había un anciano en la ciudad que intentaba invitarme a su casa todas las tardes cuando me bajaba del autobús. Seguí rechazando las invitaciones diciendo que primero quiero tener éxito y luego consideraré el romance. Aquí estoy 10 años después, casi 22, y me di cuenta hace solo 2 años que estaba tratando de arreglarme. Abuso físico y padres que usaban cosas obscenas como castigos. Cuando crecí, mis amigos y parejas no me trataban como lo hacían mis padres. Si me equivocaba en algo, me di cuenta de que lo que estaba pasando no era normal, y hasta el día de hoy sigo sintiendo que cuando estoy haciendo algo que considero incorrecto, siento que mi pareja está enojada o decepcionada, pero cuando, en realidad, él es el más dulce y nunca está enojado conmigo. Moraleja de la historia: algunas personas no deberían ser padres y tu trauma es válido. Ser intimidado y o abusado en los dos lugares en los que pasé la mayor parte del tiempo, casa y escuela. Durante mucho tiempo pensé que era normal que me gritaran y golpearan en casa, y que cada grupo de amigos tenía un amigo del que el resto del grupo se burlaba constantemente. No me di cuenta del efecto que tuvo en mi salud mental hasta que comencé a tener pensamientos suicidas en segundo año. No ayudó que la mayor parte de mi escuela secundaria me acusara de fingir para llamar la atención porque tenía buenas calificaciones y, por lo tanto, debía tener una vida perfecta. Terminaron recurriendo a las redes sociales para burlarse de mí y acosarme. El novio de mi mamá esencialmente me secuestró por 2 días. Pensé que solo estábamos pasando el rato. Ella nunca me contó toda la historia y años después descubrió que no sabía dónde estaba. Un chico con el que mi madre era amiga que salía irrumpió en nuestra casa porque estaban peleando. Terminamos teniendo que llamar a la policía. Definitivamente me di cuenta de que esto era espeluznante / peligroso en ese momento, pero ahora parece mucho peor. La cuestión es que este chico no era como una persona al azar con la que había estado saliendo durante una semana. Habían estado juntos durante meses y nunca hubo nada raro en él hasta esa noche. Parecía un tipo genial, pero supongo que no. Visitar Madame Tussauds en Londres con mis abuelos, cuando tenía 4 años. Me encantaban las figuras de cera. Los abuelos debieron quitarme los ojos de encima por unos segundos, y tal vez avanzaron unos pasos cuando un hombre indio se me acercó y se ofreció a hacerme una figura de cera. Estaba súper emocionada y dije que sí, momento en el cual mi abuela reapareció y le dijo al hombre que no creía, gracias, y me hizo pasar rápidamente. Estaba realmente decepcionado en ese momento, y solo me di cuenta unos 20 años después, de que evité por poco ser secuestrado. Tengo 2 recuerdos de mi padre biológico mientras crecía. Se divorció de mi madre cuando yo tenía 3 o 4 años y la última vez que lo vi fue cuando tenía 5 o 6 años. Un recuerdo que tenía era él durmiendo en su sofá, mucho. Por un segundo, mis padres dividieron las visitas donde tendríamos visitas sin supervisión con él. Solo lo recuerdo durmiendo constantemente. Supuse que era uno de esos recuerdos que mi mente creaba en mi cabeza y no fue hasta que tenía poco más de 20 años que hablé con mi hermana al respecto. Ella dijo, amigo, él estaba borracho constantemente cuando nos tenía. ¿Eso es todo lo que recuerdas? Visité a una anciana que aparentemente había abusado sexualmente de una amiga mía durante años. Por suerte solo la vi una vez y mi papá estaba conmigo. Eventualmente tuvo un derrame cerebral y murió. Solía alejarme y apagar mi teléfono cuando no quería ir a casa. Me podrían haber arrebatado tantas veces. También reunirme con viejos sin decírselo a nadie. Podría haber sido asesinado. Hubo un momento en que mi papá vino y me recogió del preescolar. Me mostró su nuevo lugar y yo estaba feliz porque nunca antes había hecho eso y pude verlo. 3 semanas después, los policías estaban en la puerta de su apartamento golpeando con la mitad de mi familia esperando afuera. Aparentemente me sacó de la escuela sin el permiso de mi mamá y ella no supo dónde estuve durante todo ese mes porque cambió toda su información de contacto y se mudó. De ahí el nuevo apartamento. Luego traté de hacerlo de nuevo. Jajaja. Y otra vez en la que le gritaba a mi hermano mayor durante horas literales en su habitación, y nunca supe lo que estaba pasando y pensé que estaba realmente enojado. Resultó que lo estaba golpeando todo el tiempo y nunca supe hasta años luego. Mi madre biológica hizo que un tipo al azar me llevara a casa con mi padre después de que terminara su tiempo de visita. No tengo idea de quién era ni cuál era su nombre. Podría haber sido un pedo o un asesino. No la vi mucho después de eso.
Estaba como 5 tal vez. Bastante joven. Cuán abusiva fue mi niñez, y cuán fácil de manipular y engañar fui. Mi trauma hasta los 30 te hubiera dicho que mi infancia fue dura o muy mala. Pero si me hubieras preguntado si pensaba que era traumático o si tenía TEP, habría dicho que no en absoluto. Hice algo de terapia y psicodélicos y algo de pensamiento y ahora no hay forma de que puedas convencerme de que no tengo PTSD. Mi infancia fue absolutamente traumática e incluso me di cuenta de que mi madre me estaba preparando para el abuso sexual. Tardé 30 en darme cuenta de que tuve la infancia de un asesino en serie. Cuando era pequeña, cuando mi hermana y yo regresábamos de jugar en el parque, mamá a veces fingía que no nos conocía. Ella nos decía que estábamos en la casa equivocada, y que teníamos que irnos a casa porque nuestros padres estarían preocupados. Siempre pensé que era un recuerdo divertido. Mi terapeuta se horrorizó cuando se lo conté. Honestamente, sigo pensando que es un recuerdo gracioso. Cuando era niño, todos nos mudamos con mi hermanastro mayor y su familia mientras mis padres construían el interior de nuestra nueva casa. Había un niño que vivía al otro lado de la calle, un poco mayor que yo, pero más joven que mi hermana. Vamos a su casa a jugar, porque él tenía una casa de juegos, y jugaba, etc. Cuando entramos en su casa de juegos, nos desafiaba a mi hermana y a mí a quitarnos las camisas, dijimos que no, y me sentí muy incómoda. Nos engatusó y convenció para que lo hiciéramos como 10 segundos, solo 10 segundos y él prometido que no miraría. Así lo hicimos. Y no parecía que hubiera mirado. A la semana siguiente nos convenció de ir en bañador a jugar en el agua. Entramos en la casa de juegos y no recuerdo lo que dijo para convencernos, pero me hizo quitarlo durante un tiempo determinado y volver a ponérmelo un minuto después. Pero antes de que pudiera volver a ponérmelo su mamá irrumpe y estorrizó. No importaba lo que dijéramos. Ella pensó que éramos putas tratando de corromper a su precioso bebé. Nos llevó a casa, habló con nuestra madre y me sentí humillada, enojada y confundida. Como adulto, me pregunto si él mismo estaba siendo abusado sexualmente, porque la ultrasexualidad, etc., a menudo es el resultado de ello. Pero también me preocupa qué hubiera pasado si ese tipo de comportamiento hubiera continuado, y hasta qué punto habría dejado que sucediera, porque aunque me sentía incómodo, era fácil empezar a sentirme normal. Cuando estaba en tercer grado, mi director se perdió las primeras semanas / mes por una enfermedad no especificada y teníamos un director sustituto. Volvió en algún momento y todo estaba bien. Creo que en algún momento al comienzo del otoño tuvimos un día de trabajo de maestros. Mis padres me recogieron, llegamos a casa y lo primero que me dijeron fue: el doctor está muerto. No recuerdo la historia que me contaron, pero yo, de 9 años, la interpreté como si él saliera a hacer algo de ejercicio, se detuviera en un banco del parque para descansar un poco, se durmiera y simplemente no se despertara. Avance rápido hasta el año pasado, estoy viendo a una chica a 1 hora de distancia, y el viaje a casa implica unos 20 minutos, en algunas carreteras con curvas a través de un parque nacional, un viaje bastante espeluznante cuando es medianoche, y no hay nada más que árboles por millas. Un día estábamos con amigos de la familia y mencioné este viaje, y menciono que no me sorprendería si una figura fantasmal apareciera, en medio del camino. Mi mamá dice: tal vez verás su fantasma. Resulta que se suicidó en ese bosque y nunca conecté los puntos. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, por favor suscríbase al canal para más contenido.